En este video tutorial hablaremos sobre las medidas de posición estadísticas tales como son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Pero debemos de entender un poco la definición de esta. Cuando hablamos de cuartiles son tres valores de variables que se dividen conjuntamente en partes iguales, tanto el 25, 50 y 75. Si hablásemos de decimales, el tipo de partición ahora corrobora del 10% al 90%, y si hablamos percentiles, pues del 1% al 99%. La idea, cómo expresar eso en una hoja de cálculo, lo vemos a continuación. Se tiene el siguiente problema en una hoja de cálculo. Se toman los datos de un conglomerado de 40 personas de edad adulta aproximadamente, y se pide hallar los cuartiles, deciles y percentiles a dicho problema. Tengo ahí el enmayado, a lo cual yo voy a denominarle hoja 1, ¿no? Entonces yo le voy a determinar acá datos. Así voy a determinarle a la hoja. De la misma forma voy a crear una segunda hoja, y en esta segunda hoja yo le voy a llamar solución, y acá es donde yo quiero comenzar a trabajar. Voy a utilizar el porcentaje, voy a trabajar a un 130%, y vamos a ver qué quiero hacer. Lo primero que quiero hallar son los valores mínimos y máximos de este conglomerado de datos. ¿Para qué? Para que yo pueda generar mi tabla de clase con su frecuencia absoluta y su frecuencia acumulada, datos importantes para encontrar estas medidas de posición. Bien, entonces yo voy a encontrar un valor mínimo, y también voy a encontrar un valor máximo, ¿no? Son de repente las determinaciones por ahí. Para ello voy a utilizar, ya conoces muy bien, la función mi, ya lo habíamos visto anteriormente, y a este conglomerado voy a utilizar la hoja datos de todos estos datos. Los estoy seleccionando y voy a cerrar la fórmula. Muy bien, y presiono enter. Entonces yo sé que el dato mínimo de todo este conglomerado es de 32. Lo mismo vamos a hacer para el dato máximo. Hago la fórmula, selecciono de la hoja todos estos datos, y de la misma forma esto lo cierro. Y tengo el valor máximo. A toda la hoja le voy a agregar un tipo de orientación vertical y horizontal en forma centrada. A todos estos datos le voy a agregar un poco de color, más que todo formato, y voy a enmayarlo para que haya un poco de orden. Listo. Continuamos. Entonces lo que quiero acá es saber cuántos datos están corroborados en ese conglomerado y sus repeticiones. Es verdad que acá debíamos ya agregar sus frecuencias absolutas, pero tenemos que hacer algo. Tenemos que limpiar la data que tenemos, y lo vamos a hacer en forma automática con Excel. Lo primero que voy a hacer es, voy a indicarle cuál es mi dato máximo, mi primer dato con el que tengo que comenzar. Y le voy a decir que este dato se vaya contando más 1. Después vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Bien, entonces selecciono la celda donde tengo la fórmula y voy a arrastrar hasta encontrar el valor máximo, que es 74, ¿no? Entonces me desplazo hasta abajo. Más o menos por acá debe ser los 74. Listo, ya tengo entonces en forma consecutiva, basándome en una serie, ya tengo los 74 datos, ¿no? Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? Necesito encontrar ahora las repeticiones por cada uno de estos datos. Acá présteme atención. Voy a utilizar una función que se llame contar, pero con una condición. Contar sí. Y voy a contar sí dentro de un rango. ¿Y cuál es este rango? Me desplazo a datos. Y en todo este rango yo quiero saber cuántos números 32 existen, ¿no? Me dirijo a la fórmula en la parte de arriba y voy a pedir que este rango sea absoluto, es decir, sea inamovible. Por lo tanto me ubico en la primera celda, en este caso A6, y voy a presionar F4. Y nos estamos dando cuenta que le está agregando los datos absolutos. Lo mismo con D15 y presiono F4. Entonces estoy haciendo todo este rango absoluto, inamovible. Asigno el punto y coma y le voy a decir que tenga que comparar con el número, en este caso la celda, la de arriba, ¿no? La celda C4. Esta no necesita ser inamovible porque voy a hacer el arrastre con la muesca. Entonces cierro la ecuación y presiono enter. Entonces me está diciendo que existe un único dato con el valor 32. Hago
selecciono esta celda, me voy a la muesca cuadricular y hago doble clic. Entonces estoy viendo que hasta 74 están haciendo los conteos. Pero tengo una observación. Veo que hay datos que tienen 0. Por lo tanto, estos no deben de interesarme. ¿Cómo hago el filtro? Voy a empequeñecer esta columna. Y voy a agregar los mismos datos. Pero esta vez las repeticiones tienen que ser diferentes a 0. Esa es la indicación, la nueva indicación que voy a dar. ¿Qué hago entonces? Voy a seleccionar todos estos datos. Me desplazo con el botón Shift o mayúscula y las flechas. Y de la misma forma hasta hacia abajo, ¿no? Y presiono la tecla Control para que haga la selección hasta el final, ¿no? Entonces con todo esto, yo presiono Control C. Pero acá no voy a pegar con Control V, porque necesito solo pegar los datos. Por lo tanto me dirijo a la pestaña Inicio de la sesión de pegar. Y en pegar le voy a decir por favor solo pega los datos. ¿Con qué objetivo hago esto? Con el objetivo de que yo necesito seleccionar en forma ordenada las repeticiones. Veamos qué puedo hacer. Nuevamente ahora selecciono estos datos, ¿no? Presiono Shift Control hacia abajo, muy bien. Y como tengo seleccionado este rango, me voy a dirigir a la pestaña de ordenar y filtrar. Y acá yo voy a asignar un orden personalizado. En este orden personalizado me dice ¿qué columna quieres que ordenemos? Voy a seleccionar acá y le voy a decir por favor ordéname de menor a mayor con respecto a las repeticiones diferentes a 0. Presiono aceptar y en efecto ya me ha hecho el orden. Me ha ordenado por esta columna, porque acá podemos ver que hay datos. Por ejemplo hay un 35, hay un 71, no están ordenados, pero por acá sí. ¿Con qué objetivo? Hago el objetivo porque ya voy a descartar todo esto. Esto ya no me interesa. Por tanto, ya desde acá, voy a ampliar esto, voy a utilizar la marca de clase, voy a utilizar su frecuencia absoluta y voy a utilizar su frecuencia acumulada, tal como ya aprendiste estadísticamente. Selecciono y lo enmayo. Entonces el objetivo es seleccionar no los datos con 0. Desde 32, presiono Control Shift hacia abajo y estos son los datos que voy a hacer una copia. Control C y de la misma forma me ubico al inicio en la marca de clase y hago un pegado de tipo valores. Muy bien. Ahora lo que quiero es ordenar estos datos. Muy bien, entonces selecciono desde la marca clase, igual Control Shift y hacia abajo. Tengo seleccionado este rango, me dirijo a ordenar, orden personalizado y le voy a indicar que ahora me ordene por clase. Presiono aceptar en forma ordenada y ahora sí ya tengo adecuadamente elaborado estos datos, ¿no? Que son los datos que ya no competen a lo que son valores con 0. Simplemente comenzamos a hallar su frecuencia acumulada. Bien, para la frecuencia acumulada simplemente coloco el primer dato de la absoluta y en los siguientes datos esta se debe sumar con su consecuente. Muy bien, esto hago doble clic hacia abajo. Entonces ya tengo la frecuencia acumulada, simplemente hago su selección respectiva y su enmayado. Bien, la frecuencia absoluta necesita siempre su fórmula, donde yo voy a tener acá la muestra. Bueno, en este caso la muestra está dispuesta por la letra N. Y voy a utilizar mi autosuma, ¿no? Presiono Enter, entonces este valor es exacto al que tiene la acumulada. Hago el enmayado respectivo y acá le coloco su color. Muy bien, ya tengo ese dato es importante. Y voy a comenzar a trabajar, ya no con esto, sino desde acá, lo que son los deciles, perdón, los cuartiles. Recordemos que la fórmula para los cuartiles tiene la siguiente denominación. Es sobre el cuartil al cual quiero multiplicarlo por su muestra y dividido entre 4. Entonces acá yo voy a colocar cuartiles, donde voy a necesitar obtener la posición. En este caso se obtiene de la frecuencia acumulada y obtengo el valor. Y este valor que obtengo viene de la marca de clase. Eso es lo que tenemos que realizar. Entonces los cuartiles, como se dio como definición, son en número de 3, ¿no? Ahí están los cuartiles. De todas maneras hago el enmayado respectivo para que haya un poco más de orden. Listo. Y vamos a comenzar con la fórmula. La fórmula es clásica. Me dice que yo voy a multiplicar el valor del cuartil por la muestra. Muy bien, la muestra está acá en la parte de abajo.
Recuerda que este dato tiene que ser absoluto, tiene que ser inamovible. Entonces me ubico al final de la fórmula y lo que voy a hacer es presionar F4. Con F4 estoy corroborando justamente la inamovibilidad y voy a dividirlo entre 4. Tengo acá la fórmula y esta fórmula simplemente hago y arrastro hacia abajo. Entonces ya tengo los datos. Con eso entonces los valores de la clase tienen que ser ubicados de acuerdo a esta posición. Si hablamos del valor 10, el valor 10 está entre los intervalos de 9, cojo su consecuente y obtengo su marca de clase. En este caso es 43, anoto el valor de 43. Lo mismo ocurre con 20, está entre 19 y 21 y su consecuente en este caso es 49. Y también coloco acá 49. Finalmente ubico el de 30, me desplazo por acá. Y el de 30 es exacto, me dice que es 56. Una característica también que se puede tomar en cuenta es disponer la mediana. Si yo quiero encontrar la mediana, lo voy a hacer por fórmula, coloco igual y escojo a mediana, ¿no? Y me dice que la mediana me devuelve gracias a un conjunto de datos. Muy bien, entonces el conjunto de datos es lo que tengo en la hoja datos. Voy a seleccionar todo esto. De todas maneras, siempre como condición inamovible, es decir, absoluta. F4 a esta primera celda y F4 a la segunda. Cierro el paréntesis y en efecto me dice que la mediana tiene esta fórmula, ¿no? De la misma razón voy a copiar este formato y también lo voy a pegar acá para que tengamos la idea. Entonces estamos viendo que siempre la parte media, ya sea de un cuartil, debe coincidir con su mediana. Para el caso de los deciles, lo mismo, tenemos esta fórmula, solo que cambia su divisionado. Voy a copiar este cuadro. Voy a borrar sus datos. En este caso ya no me interesa. Sabemos que desde acá voy a crear una serie hasta 10 porque estamos hablando ahora de los deciles, ¿no? Entonces desde acá selecciono estos datos, jalo y debo de crear hasta acá. Ahí están los deciles. Lo mismo agarro con todo esto y lo enmayo. Como se encuentran las posiciones, ya conoces la fórmula. Se multiplica por el indicador del decil. Esto multiplicado por la muestra en esta parte de abajo. Por favor recordemos que siempre la muestra tiene que estar en inamovible, presionando F4. ¿Listo? Y a todo esto le coloco por si acaso los paréntesis. Lo divido ahora entre 10. Este dato simplemente lo arrastro hacia abajo y ya tengo estos valores. Y con estos valores comienzo a llenar las clases, ¿no? Es decir, los valores de clase porque tengo la posición de los acumulados. En este caso en 4 es 37, en 8, acá tengo 8, es 41, en 12 es 43 y así sucesivamente vamos llenando los demás datos. Finalmente con el valor de 74, ¿no? Entonces en la posición 40 tengo el valor de 74. Lo mismo si yo también utilizo la mediana, voy a hacer un control C, control V. En el valor intermedio también se está reflejando el mismo dato, ¿no? Que es 49. Para los percentiles tengo también la misma fórmula, solo que divido a 100. Voy a coger también los mismos encabezados, solo que en este caso percentiles. Y voy a comenzar a crear acá las series. Tengo que crear una serie del 1 al 100. Sí puedo arrastrar, pero es un poco incómodo. Entonces le voy a decir, por favor, comenzamos con esta primera serie. Y me voy a ir a la pestaña, ya no de autosuma, sino en la parte de abajo donde dice rellenar. Y voy a rellenar una serie. Le voy a decir que tiene un comienzo basados en columnas. Y le voy a decir que su límite sea 100. Y presiono aceptar. Entonces con eso estoy haciendo la generación de una serie que va de 1 hasta 100, ¿no? Continúo. Entonces me toca realizar ahora las posiciones, que en este caso es la multiplicación por la muestra. Está de más indicar que la muestra es inamovible. Perfecto. Y a todo esto le hago su división, pero en este caso entre 100. Este dato hago doble clic sobre la muesca cuadriculada para que se genere. Y más aún voy a corregir los decimales. En este caso quiero que trabajen con un decimal. Al tener estos datos simplemente voy a mi tabla. ¿Qué pasa con esta primera parte? Me dice que es 0.4, pero yo no tengo ningún valor a 0. Pero sabemos que es el consiguiente, que en 1 vendría a ser 32. Entonces acá yo coloco 32. Lo mismo sigue siendo 0, también es 32. En este caso es 1.2 y 1.2 pasa
al siguiente, que en este caso es 35. Entonces, de la misma forma, en efecto, si hago el llenado, vamos a hacer el llenado, por ejemplo, hasta el dato 56. ¿Y por qué? Porque lo que quiero darme cuenta es que en los percentiles, este es nuestro pivote, nuestro punto medio. Y nuestro punto medio nos sigue dando el valor de 49, tal igual como se expresa nuestra mediana. Entonces, con estos datos hemos aprendido cómo, con un conglomerado de datos puntuales, podemos encontrar cuartiles, deciles y percentiles. Finalmente, nos queda solo hacer la configuración de esta